Bienvenidos a nuestro cuarto video de este segundo ejercicio. Retomemos en dónde íbamos. Estábamos en que habíamos calculado la corriente que circulaba por la resistencia de 30 ohmios, que es de 1.04, y la corriente que circulaba por la resistencia 6, que era de unos 56 amperios. De tal manera que la suma de estas dos corrientes que salen de este nodo es igual a la suma de las corrientes que entran, que es de 2,6 amperios, y eso es Kirchhoff. Aquí está el resumen del ejercicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el voltaje de la resistencia 6 y el voltaje de la resistencia 8, 9, 10, 11, 12. Entonces el voltaje según la ley de Ohm es corriente por resistencia. 1,04 por 11,25 ohmios nos da 11,7 voltios. Ese es el voltaje de esta resistencia que aparece en la parte de abajo, que vendría a ser 11,7 voltios. Aquí me falta cambiar, no lo había cambiado, entonces voy a corregir. Ese no es el 6, ese es el 7. Entonces voltaje 7, o sea el de esta resistencia, 1,04 amperios por 11,25 ohmios nos da 11,7 voltios. Y el voltaje por esta resistencia, que vendría a ser 1,04 amperios porque es la misma corriente, recordemos que estos dos están en serie, por el valor de su resistencia, que es de 18,75, nos da 19,5. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes. La suma de estos dos voltajes tiene que ser igual al de la resistencia 6, porque se supone que están en paralelo. Entonces nos daría 11,7 voltios de esta resistencia y 19,5 de esta, que nos da 31,2, que es el mismo voltaje de la resistencia 6. ¿Cómo nos queda el circuito hasta este momento? Corriente 1,04, resistencia 18,75 ohmios y voltaje 19,5. Y por este lado, corriente 1,04, voltaje 11,7 y la resistencia es de 11,25 ohmios. Ahora vamos al siguiente paso. Ya tenemos todos estos que están acá, entonces vamos a mirar qué continúa. Este es el resumen que ya habíamos planteado. Entonces vamos a mirar la resistencia 3,4. Estas dos resistencias estaban en paralelo, entonces necesitamos saber la corriente que circula por la resistencia 3 y la corriente que circula por la resistencia 4. Lo hacemos aplicando la ley de Ohm, que dice que es voltaje 3 sobre resistencia 3. Voltaje 3, 5,2, y la resistencia de 3 ohmios nos da unos 73 amperios. Y la corriente que pasa por la resistencia 4 será 5,2 voltios dividido 6 ohmios, nos da 0,86 amperios. Ahora aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. Nos dice que por esta resistencia, antes de separarlas en dos, circulaba una corriente de 2,6 amperios. Entonces si sumamos 1,73 y 0,86, efectivamente nos da los 2,6 amperios. Sigamos aplicando la ley de Kirchhoff, en donde nos dice que la corriente que entra a este nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso hablamos de una sola corriente que entra, que ¿cuánto es? 4 amperios. Entonces cuando llega aquí son 4 amperios y la suma de estas tres tendrá que darnos los 4 amperios. Entonces verificamos 1,56 amperios, que son la corriente que baja, 1,04 y 1,04, y eso nos da los 4 amperios. Conclusión: 1,73, 0,86 y 1,4. Quiere decir que en la anterior había un error. Sin embargo, vamos a verificarlo en el siguiente paso. Ya hice la corrección, es 1,73 más 0,86, quedaría el 264 más 1,4. Observemos acá entonces. Llegan 4. 1,73 por arriba, 0,86 hacia la derecha y 1,4 hacia abajo, y ahí están los 4. Ya hicimos la corrección. Continuemos. Entonces tenemos que estas dos resistencias están en paralelo, tienen el mismo voltaje, que es ¿cuánto? 19,5. Miremos si verá acá. Tenemos aquí que esta resistencia 8, 9, 10, 11, 12 tiene 19,5 voltios
esa resistencia fue la equivalente de estas dos, por lo tanto estas dos resistencias tienen el mismo voltaje. Tenemos los ohmios, vamos a calcular la corriente. Entonces para la resistencia 8 será 19,5 dividido 75 ohmios, 0,26. Para la resistencia 9, 10, 11, 12 tenemos el mismo voltaje, pero una resistencia de 25 ohmios y nos da 0,78 amperios. Si sumamos esas dos nos da el 1,04, que era lo que bajaba por esta resistencia. Entonces, si la corriente que circula por acá es de 1,04, quiere decir que la suma de esas dos tiene que darnos el 1,04 y es lo que vemos aquí. Ahora vamos a comprobar que la corriente I3 más la I4 es 1,73, que ya lo habíamos hecho en la anterior, y se supone que la suma de estas dos corrientes que llegan, o sea, vamos a analizar este nodo, este de aquí. La suma de las corrientes que llegan tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces 1,73 y 0,86, que es 2,6, es lo que entra, y tiene que ser igual a la suma de la 6, la 8 y la que va por acá, que es 9, 10, 11, 12. Entonces sería unos 56 amperios por aquí, 0,26 por acá y 0,78 por acá, nos da el 2,6. En conclusión, observemos nuestra gráfica, ya con todos los datos. O sea, vamos a ir poco a poco revisando. 25 ohmios, 19,5 voltios, 0,78 amperios, 19,5 voltios, 75 ohmios, 0,26. Si ustedes se dan cuenta, esta resistencia es 3 veces menor a esta. Por lo tanto, la corriente tiene que ser 3 veces mayor. Eso es otro tipo de análisis que hacemos aquí. Listo, ahora ¿qué vamos a ver? Que la resistencia que estaba acá, la 8, 9, 10, 11, perdón, la 9, 10, 11, 12, eran dos resistencias en serie. Aquí están estas dos. Por lo tanto, la corriente que pase por esta resistencia tiene que ser igual a la que está acá, que es 0,78 amperios. Si tenemos la resistencia y la corriente, podemos calcular su voltaje. Entonces, el voltaje en la 12 va a ser 0,78 amperios por 10 ohmios, 7,8 voltios. Y por esta 0,78 por 11 ohmios, que no son 11, sino 15, nos va a dar el 11,7. De tal manera que si sumamos, o sea, vamos a hacer la ley de Kirchhoff de voltajes. La suma de los voltajes debe ser igual al voltaje total. 11,7 más 7,8 nos da 19,5. ¿Cómo vamos con el ejercicio? Ya tenemos 15 ohmios, 0,78 amperios, 11,7 voltios, 7,8 voltios, 10 ohmios, 0,78. La suma de estos dos voltajes nos tiene que dar 19,5. Pasamos al nuevo otro circuito y entonces vemos que ahora lo vamos a hacer con la resistencia de 10, la R10. Continuamos en el siguiente video.